Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo con frío, como ven, miren, y encima lloviznando. Pero bueno, estamos acá porque hay que salir a hacer las compras, hay que salir igual. Entonces, acá me tienen afuera. Hoy no toca video musical, porque un artista tiene que descansar también, ¿no? Estamos acá en la calle, en la ciudad. Hoy no toca viaje, simplemente un video normal en el cual quiero hablarles de preguntas que surgen de suscriptores. También les quiero agradecer a los suscriptores que me están pidiendo mucho que suba cosas musicales, que suba más de mi trabajo. Muy buena onda con eso. Así está la ciudad hoy, con el frío, con la lluvia. Así estamos. Ahí estamos. Toda la lluvia. Bien, sigo abajo del paraguas porque no es muy fuerte la lluvia, pero está lloviendo penitas y me voy a mojar todo. Entonces les estaba diciendo, les quiero agradecer, bueno, muy buena onda, tuvo muy buena repercusión el haber mostrado, bueno, a qué me dedico, cómo es mi trabajo, mostrar con quiénes toco, cómo toco y por dónde ando. Porque bueno, yo no metía mucho de esto porque en realidad cuando empecé el canal la idea básicamente era mostrar las experiencias, mostrar las cosas que yo viví acá cuando recién emigré, cómo era el paso a paso, las cosas que tuve que hacer, los trámites y bueno, todo relacionado a mis experiencias con respecto a emigrar, pero no estaba metiendo el tema del trabajo mío. ¿Por qué? Simplemente porque en el año que estuve en el sur yo no pude dedicarme a la música, por eso tampoco es que lo mostré. Recién pude dedicarme a la música, empezar hace poco acá ahora en el norte de Italia, porque en el sur estaba haciendo los trámites, porque estaba haciendo otras cosas, tuve que hacer otras cosas, no es que llegué y me puse a tocar acá directamente. Tuvo que pasar un tiempo para hacer contactos, tuvo que pasar mucho tiempo en realidad, que en realidad no es mucho tiempo. Un año no es mucho tiempo para lograrlo, hacer lo que vos querés hacer. Por eso no mostraba y bueno, eso lo estoy metiendo ahora. Y para que vean ustedes, el tiempo que me llevó a mí es ese, ¿viste? Realizar lo que mi profesión. Buscando, no es que no busqué, me quedé quieto. Buscando y todo, así todo, me costó un poquito más de un año llegar a hacer lo que estoy haciendo ahora, como ustedes vieron en los videos anteriores. Por lo tanto, emigrar no es para cualquiera, y este es el punto, porque cada uno va a tener su propia experiencia, su propia vivencia, su propio destino. No le va a pasar lo mismo que a mí, no le va a ir igual que a mí, le puede ir mejor, le puede ir no tan mejor, puede encontrar lo que quiere realmente en un periodo más corto o puede prolongarse un poco más. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que llega, vamos a dar ejemplos, ¿no? Y tengo casos de gente conocida, de suscriptores, de seguidores, ¿no? Que me dicen, llevo tanto tiempo y no puedo encontrar el trabajo que quiero, no es lo que esperaba. Y ahora donde empieza a jugar la cabeza en contra. Que pasa un tiempo de la expectativa que vos tenías. Vos tenías una expectativa que llegabas, te iba a ir bien. Y por ahí pasa más del tiempo que vos creías que tenías estipulado. Entonces ahí empieza a jugar en contra de la cabeza y empezás a pensar todo negativo. Porque somos así. Automáticamente empezás a decir, no es lo que esperaba, Italia es una porquería, acá no hay oportunidades. Bueno, y todo lo que ya escuchamos por ahí en otros videos de otros y youtubers. Bueno, yo no soy youtuber porque no vivo de YouTube. Simplemente lo que hago yo es compartir mis experiencias, como lo he aclarado varias veces. Youtubers son otros que realmente tienen muchos seguidores y viven directamente. Yo vivo de la música, no de YouTube. Por lo tanto, no me considero youtuber, pero bueno, hay otros que hacen videos también que se quejan de esto o hablan mal de Italia. No lo juzgo, pero cada uno tendrá sus experiencias y bueno, ustedes que ven, no se queden con una sola opinión, no se queden con la opinión de esas personas o mía incluso, ¿no? Tienen que ver varios, yo hacía eso también.
yo miraba varios videos, no me quedaba con la opinión de uno solo, porque en realidad a mí lo que me sirven son las diferentes experiencias para tomar algunos recaudos, para tomar algunas decisiones o para hacer trámites, para ese tipo de cosas. No es que uno tome todo a rajatabla lo que dice una persona en YouTube y tiene que hacer eso. Yo a veces recomiendo, pero no digo que hagan lo que yo digo. Yo doy tips en base a lo que me pasó a mí y doy algunas recomendaciones de qué hacer en caso de tal cosa. Entonces, por eso no es para cualquiera, porque hay gente que cree que viniendo acá ya está salvado. Mucho tráfico, ¿no? Ya está salvado, que ya llega a Italia y ya cambió su vida. Y no es así, porque tampoco es que alguien te espera acá. En mi caso no me esperaba nadie, por ejemplo. Yo tampoco creía que llegaba acá y me iba a ir bárbaro. Simplemente sabía que era otra vida, que iba a cambiar rotundamente. Porque si bien nos parecemos, como digo siempre, no somos lo mismo. Italia y Argentina son países hermanos por lo que nos une la sangre y los descendientes y todo, pero no es lo mismo. Entonces hay que adaptarse. Y ese es el tema principal para poder emigrar. Porque si vos no te adaptás al país a donde estás emigrando, no va. Me deja pasar el auto acá. Me dejó pasar, muy bien. Respetan a los peatones, no hay ni un semáforo como ven acá. Ni un semáforo, pero la gente, acá los conductores, te dan paso. Volviendo, adaptarse. ¿Es fácil adaptarse? Yo te puedo contar mi experiencia. En mi caso fue fácil. En el sur la gente decían que la gente es más dada, más amigable y más, no sé, compañera. En el norte para mí es lo mismo. Es igual. Yo no tuve diferencias, esto lo he dicho en varios videos. Y bueno, adaptarme no fue muy difícil en el sur ni acá en el norte. O tuve la suerte de dar con buena gente siempre. No lo sé. Por ahí es eso. Me voy a acomodar el gorro, porque estoy con el paraguas, el gorro, la cámara, todo. Hay que adaptarse y cada uno tiene sus tiempos. Y eso va a depender si encontrás un trabajo rápido, si te adaptás rápidamente al idioma. El idioma no es difícil, pero tampoco lo subestimen. Siempre voy a repetir lo mismo. No es que llegás y lo hablas enseguida. Tenés que ponerle un poco de empeño. Y con respecto a la adaptación también. La comida básicamente la misma, te va a gustar todo. Pero en realidad este video lo quiero enfocar más en lo que es... para que nadie piense que viene acá y se va a conseguir todo lo que quiere en poco tiempo. Ese es lo que quería hablarles, ¿no? Porque hay muchos comentarios, hay más positivos que negativos, pero bueno, me voy a enfocar en los negativos, que son los que dicen que Italia no da, que Italia no sirve, que Italia... Y hablan mal de Italia, viviendo en Italia. Bueno, esto ya lo dije en otro video también, que me jode un poco que hablen mal de Italia cuando están viviendo en Italia. Porque no está bueno estar quejándose y pasándola mal en un país que no crees que vos no te da nada. Entonces, lo ideal sería que no estés en ese país y tanto mal te hace. A mí Italia me dio todo, me está dando todo, por lo tanto no tengo nada para quejarme del país, de Italia. Bueno, ahí me la banco sin el paraguas. Así se ve un poco más el plano. Atrás mío, si no, cierro el plano y no se ve nada. Ahí se ve un poco más para que vean por dónde estoy andando, por dónde estoy caminando, cómo es la city. Tranquila, como siempre. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que emigrar no es para cualquiera? Es para valientes, nada más. ¿Por qué? Porque hay que, más allá del dinero, hay que tener el dinero, los papeles, todo lo que vos quieras, todo eso lo podés conseguir. Pero tenés que tener la cabeza enfocada en eso y todo 100% en tratar de salir adelante en el lugar donde estás llegando. Porque si no, empieza esto de la duda de si está bien lo que hice, porque a mí me pasó, no es que no me pasó, yo se los cuento porque a mí me pasó. A mí me pasó, empecé a preguntarme, che, esto es lo que realmente quiero, ¿por qué vine acá? Entonces por eso yo se los transmito a ustedes, para que ustedes vean que a mí también me pasó. A ver si vamos por acá, sí, por acá. Está llovinando, sí, una leve garúa, pero me la banco así, ven, ¿no? Siguen los adornos acá navideños.
cualquier momento lo sacan porque ya pasó la fecha para sacarlo, así que en cualquier momento ya retiran todas las luces, todos los adornos, los arbolitos estos. El tema es que no entren las dudas, de preguntarse para qué están acá, por qué vinieron y querer tirar todo simplemente por empezar a dudar de lo que está haciendo uno. El consejo es básicamente nada más ni nada menos que estar seguro de lo que uno quiere, de lo que uno vino a hacer. Estar enfocado. Si vos estás enfocado en lo que vos querés hacer, en eso, va a tardar lo que tenga que tardar, pero va a llegar. Me llegó a mí y le va a llegar a todos ustedes lo que están deseando hacer. Entonces, no se preocupen por eso, las dudas, bórrenlas, no le den espacio a las dudas, estén seguros de lo que ustedes quieren, hagan lo que tengan que hacer, busquen, no se queden quietos. Lo que siempre recomiendo es eso. De esa manera no vamos a dar espacio a las dudas, espacio a que las cosas salgan, digamos, vayan para cualquier lado. Vamos a tratar de guiarlas nosotros a las cosas, que salgan porque nosotros las estamos haciendo, no porque salen porque tienen que salir. Nosotros buscamos, algo va a salir. Ese es básicamente, no es nada nuevo, pero ayuda mucho en cuanto a, porque yo me lo he planteado también, me he planteado esto de la duda, me he planteado de por qué, si no estoy haciendo lo que quiero hacer, por qué estoy acá, por qué emigré. Y bueno, ya ven, tarde o temprano llega, a mí me llegó un año después casi. Eso es lo que quiero demostrarles, lo que quiero decir. No es para cualquiera, porque ustedes por ahí piensan que todo va a salir rápido, todo va a salir bien. No se confíen, pero tampoco lo dejen al azar. Eso es lo que quiero decir. No se confíen, pero no lo dejen al azar. No dejen que las cosas vayan para cualquier lado. Ustedes vayan pensando en lo que quieren y firmes con eso, que tarde o temprano llega. El punto es que no se pongan tiempos por ahí, no se pongan la vara muy alta y traten de no esperar que pase un tiempo y decir, bueno, hasta acá llegué porque estuve 6 meses, porque estuve 3 meses, porque estuve tanto tiempo y no me salieron las cosas. Ahí es donde fracasa uno. Ahí es donde fracasa uno. Y esto lo digo yo, pero lo dice todo el mundo. El que sigue adelante es el que realmente logra hacer lo que quiere hacer. Triunfa, digamos, entre comillas. Vamos a decirle triunfar. Para mí, triunfar es sí, hacer lo que uno quiere. Entonces, para mí, yo triunfé. Si bien falta, es el camino que decidí tomar, el camino que quería tomar y el que estoy transitando en este momento. Entonces no hay que ponerse un tiempo, hay que seguir adelante. No se bajonen porque en 6 meses no me salió el laburo que quería, me bocharon de un laburo, tengo que buscar otro. Hay que estar en movimiento, ese es el secreto. Para los que se quedaron con ganas de ver más, que comparta más de mi música, más de lo que hago yo, más de mi trabajo, ahora estoy de descanso. Voy a tener un tiempito de descanso porque no todo en la vida es andar tocando todo el tiempo. Así que por el momento no voy a estar viajando y la próxima les estaré mostrando, claro que sí. Pero el que quiera ver más de mi música, quiera saber algo más, lo puede hacer en mi Instagram, que se lo voy a dejar abajo en la descripción. Ahí pueden chequear, pueden ver, escucharme un poco más. El que quiera, que le interese la música, me puede seguir ahí en Instagram. Espero que les haya quedado claro el concepto de que no hay que bajonearse, no hay que ponerse tiempos, hay que seguir adelante. No es para cualquiera emigrar y eso les transmito a ustedes. Estoy seguro que mis suscriptores son todos fuertes y no hace falta que les diga esto. Pero bueno, es un consejito para que lo quiera tomar. Espero que les haya gustado el contenido. Si es así, se pueden suscribir, como siempre les digo, al canal y darle like si les gusta, compartirlo con alguien que le pueda llegar a interesar. Entonces nos estaremos viendo en el próximo video. Chao.